El tiempo de las leyendas había terminado. Las ruinas de la vieja noche aún humeaban sobre Terra, y el eco del pacto de Marte resonaba en los cielos como un juramento cumplido. El emperador había unido la carne y el acero, la ciencia y la fe, y con ello había forjado los cimientos del imperio del hombre. Pero su obra aún no estaba completa. El trono de Terra no podía sostenerse solo con diplomacia ni con máquinas. Necesitaba guerreros, no los engendros de la barbarie genética que habían asolado el planeta durante la vieja noche, sino soldados perfectos, modelados a su imagen, capaces de llevar su voluntad más allá de las estrellas. Así nació el siguiente sueño del emperador, una nueva raza de combatientes diseñados no solo para vencer, sino para perdurar. Yo vi cómo nacieron los custodes. Recuerdo la precisión con la que cada célula fue modelada, la devoción casi artesanal con la que se les dio forma. Aquello no fue simple ciencia, fue arte. Eran los guardianes de un solo trono, y cada uno de ellos un reflejo de la perfección imperial. Pero el emperador comprendió que no podía crear más custodes. Cada uno era único, y el imperio requería legiones. Así, de la semilla de aquella perfección extrajo un patrón. Donde antes había esculpido guardianes, ahora forjaba ejércitos. Los llamaron Astartes. Cada uno era una réplica distante del ideal, más numeroso, más obediente, más útil. Algunos lo llamaron progreso. Yo no supe qué llamarlo. La humanidad se preparaba para mirar más allá de Terra. El emperador ya no soñaba con gobernar un mundo, sino con reclamar toda la galaxia perdida. Para ello necesitaba guerreros que no dudaran, que no durmieran, que no conocieran la compasión ni el miedo. Guerreros que marcharían bajo un solo emblema, forjados por su genética, adiestrados por su voluntad y bendecidos por la mano del Mechanicum. Eran los ángeles del emperador, su espada y su fuego, los portadores de su fe y de su guerra. Cada uno llevaba en la sangre el genoma divino y en su alma el peso de un juramento que jamás podría romperse. Pronto las legiones se alzarán. Aún no tienen nombres, aún no conocen a sus primarcas, pero su destino ya está escrito, porque estos son los hijos del imperio. Ellos son su ira, su deber, su sacrificio, y no conocerán el miedo. Así comenzó la era de los Astartes, los hijos de una ciencia sin límites y de una fe que aún no comprendían. Pronto el imperio volvería a conquistar las estrellas, pero toda creación tiene un precio, y algunos, incluso entre los inmortales, ya comenzaban a preguntarse cuál sería este. La unificación de Terra estaba completa. Las últimas fortalezas tecnobárbaras habían sido arrasadas. Los cielos ardían con el resplandor de las naves imperiales, y el emperador, ya sin rivales, contemplaba el mundo que había reconquistado. Pero el precio de esa victoria no fue bajo. En los campos de batalla, los héroes de aquella era yacían en silencio. Los guerreros del trueno fueron su primera creación, su primer intento por moldear la carne humana en algo superior. Nacidos del fuego genético y la urgencia de la guerra, los Thunder Warriors eran gigantes de músculo y furia, diseñados para una sola tarea: vencer.
Su fuerza era inhumana, su velocidad imposible, su brutalidad legendaria. Allí donde marchaban, las ciudades caían, donde sus espadas golpeaban, los reinos se rendían. Pero su grandeza escondía una condena. Los Thunder Warriors eran imperfectos. Su semilla genética, apresurada por la necesidad, era inestable. Sus cuerpos crecían demasiado rápido, degeneraban con la misma rapidez con la que destruían. Su mente, corroída por la violencia y el dolor, se volvía cada vez más salvaje. Muchos morían en el campo de batalla, otros simplemente se descomponían, devorados por su propia biología. Eran fuerza sin equilibrio, poder sin control. El emperador lo comprendió antes que nadie. Sabía que la victoria en Terra era solo el principio, que si deseaba conquistar las estrellas, no podía hacerlo con criaturas que se desmoronaban al mismo ritmo que sus enemigos. Mientras la multitud celebraba la paz, el emperador cerró la era de la tormenta con un acto que pocos vieron. Los custodes desarticularon a los Thunder Warriors. No fue castigo, sino previsión, inestabilidad genética, brutalidad sin control. Fue breve y quirúrgico. Cuando el sol volvió a alzarse sobre Terra, la guerra había terminado de verdad, y con ella el tiempo de los hijos del trueno. De aquella decisión nació una certeza: la fuerza sin dominio conduce a la ruina. El emperador no miró atrás. Comenzaría de nuevo. No poder sin freno, sino poder con propósito. No la violencia de la tormenta, sino la precisión del rayo. Y así, entre los laboratorios ocultos, bajo las montañas y las forjas sagradas de Marte, comenzó un nuevo sueño, uno que transformaría para siempre la naturaleza del hombre, uno que daría nacimiento a los guerreros perfectos. De las ruinas de los Thunder Warriors, el emperador extrajo una verdad simple: la humanidad necesitaba soldados que no solo pudieran destruir, sino perdurar, guerreros que encarnaran la fuerza, pero también la lealtad, cuerpos que fueran armas y almas que siguieran siendo humanas. Así nació el Proyecto Astartes, una empresa colosal donde biología e ingeniería se unieron al servicio de un único fin. En los laboratorios del Himalazio, con el apoyo de los magos biologis del Mechanicum, el emperador destiló método a partir del milagro. Allí, la carne dejó de ser solo carne y empezó a convertirse en leyenda. El objetivo era claro: crear una nueva subespecie de la humanidad, el Homo Astartes, capaz de sobrevivir allí donde ningún mortal podría hacerlo. Un ejército de élite, moldeado no solo por el acero del deber, sino por la carne reconstruida de la perfección. Los candidatos fueron elegidos con criterio implacable, no héroes, sino materia apta, jóvenes resistentes, cuerpos sanos, mentes disciplinables. En la oscuridad del Himalazio serían reconstruidos de dentro a fuera. La iniciación era un rito tan sagrado como doloroso. El adoctrinamiento mental quebraba su identidad anterior. Nombre, origen, pasado, todo era borrado. Solo quedaba el propósito. Luego venían las cirugías, los injertos, la transformación. Cada cuerpo recibía una serie de órganos diseñados por el propio emperador. Injertos genéticos que trascendían la medicina para rozar lo divino.
Llegaron entonces los órganos de la ascensión, el corazón secundario, la osmódula que expandía el esqueleto, la viscopea para la musculatura, el preómnor que filtraba venenos, la homofagea que aprendía por ingestión, el oído del Ayman para un equilibrio imposible, el riñón olítico que purificaba la sangre, la membrana Susan para dormir siglos y otros tantos. Cada injerto una negación de lo imposible y una docena más, cada una cumpliendo una función imposible, cada una acercándolos un paso más a la perfección. Pero el verdadero milagro era la Shinsit, esencia, herencia e identidad, no solo fuerza o resistencia, carácter, temperamento, destino. Con ella, el emperador no creaba prodigios aislados, sino legiones. La semilla era a las Astartes, lo que el alma es al hombre, invisible, pero definitoria. A partir de ella, el emperador podría multiplicar su creación. No un único ejército de prodigios irrepetibles, sino legiones enteras de guerreros diseñados con precisión absoluta. El proceso no era infalible. Muchos candidatos morían. Otros se convertían en aberraciones incontrolables, ecos distorsionados del ideal que se buscaba. Pero cada fracaso traía consigo una nueva comprensión. El emperador no buscaba cantidad, sino equilibrio. Cada soldado debía ser un arma consciente, no un monstruo. Un hombre que incluso en la guerra recordara quién era, y así, poco a poco, los primeros Astartes fueron despertando, altos, imponentes, disciplinados. Sus ojos brillaban con un fulgor sereno. Sus voces resonaban como el eco de una verdad antigua. Eran humanos y algo más. Carne perfeccionada por el propósito. Voluntad forjada en laboratorio. Hijos del emperador, pero no por sangre, sino por diseño. Los custodes eran obras irrepetibles, los Astartes, el método, no un único filo, sino la forja constante de una espada sin final. Uno custodia un trono, los otros conquistan estrellas, una sinfonía de biología y fe, de máquina y espíritu, destinada a extender la voluntad del emperador por toda la galaxia. El hombre había logrado lo imposible, domesticar su propia evolución, y de esa audacia nacerían los guerreros perfectos. Pero la carne, por perfecta que sea, no basta para crear un guerrero. El cuerpo de las Astartes era una obra de ingeniería biológica sin precedentes, pero sin mente, sin propósito. No era más que un receptáculo vacío. El emperador lo sabía, así que junto al cuerpo moldeó el alma. Superada la transformación, empezaba el verdadero trabajo. Doctrina, recuerdos depurados, pensamiento dirigido, voluntad templada. Al miedo se le negó espacio alguno, porque no conocerán el miedo. Cada respiración una orden, cada paso un propósito, sustituido por una fe inquebrantable en el deber. Los instructores imperiales, junto con los custodes y los magos del Mechanicum, los sometían a pruebas imposibles, semanas de aislamiento en completa oscuridad, duelos a muerte, ejercicios donde un solo error significaba la extinción del escuadrón. Nada se dejaba al azar. Cada soldado debía ser capaz de obedecer sin dudar, de luchar sin descanso y de morir sin remordimiento. A los ojos del emperador, la guerra no era solo destrucción, era orden.
Los astartes no fueron concebidos como berserkers ni máquinas, sino como instrumentos de una voluntad superior. Cada respiración, cada paso, cada golpe de espada debía ser una extensión directa de su propósito. Esa era la perfección que los Thunder Warriors nunca habían alcanzado. El control, porque no hay fuerza más pura que aquella que se domina a sí misma. A medida que crecían, se tejía la cadena de mando, escuadras, compañías, formaciones de ensayo. Cada conjunto funcionaba como un solo organismo, pensamiento colectivo, guiado por disciplina absoluta. Las doctrinas de combate eran transmitidas como liturgias y el conocimiento táctico se aprendía con la devoción de una plegaria. Los magos del Mechanicum observaban con fascinación y temor. Aquellos guerreros eran la prueba de que la biología podía igualar y superar a la máquina. Los astartes eran, en esencia, el punto de unión entre Marte y Terra. De Marte heredaron la precisión, la estructura, la lógica fría del acero. De Terra, el fuego indomable del espíritu humano. En ellos, carne y máquina convivían en equilibrio. Eran la síntesis perfecta de la ciencia y la fe. Un puente entre lo que el imperio debía ser y lo que aún no comprendía de sí mismo. El emperador los observaba con una mezcla de orgullo y silencio. A su manera eran sus hijos, pero no los miraba con ternura, sino con expectativa. Sabía que, con ellos, podría extender su dominio más allá de Terra, más allá incluso de los sueños de los antiguos. Las estrellas volverían a hablar el idioma del hombre, y sin embargo, incluso en su perfección, los astartes no eran los primeros de su linaje. Existía un precedente más alto, una obra más pura, los custodes. Cada uno de ellos había sido creado individualmente, bajo la atención directa del emperador. Eran irrepetibles, únicos, dotados de intelecto y autonomía, guardianes más que soldados. Los astartes, en cambio, eran su eco reproducido, menos perfectos, pero infinitamente más numerosos. No el filo único de una espada ceremonial, sino la hoja infinita de una legión. Esa era su grandeza y su tragedia. Eran hombres convertidos en mito, pero aún hombres. Su lealtad era absoluta, su capacidad para la violencia infinita, y aunque cada uno llevaba la semilla de la divinidad en su interior, también cargaban con la fragilidad del ser humano del que procedían. El emperador había conseguido lo que ningún dios, máquina o ancestro había logrado antes: crear una raza de guerreros capaces de conquistar el universo y obedecerlo sin cuestionarlo. Los guerreros del trueno habían nacido para la guerra. Los adeptus astartes habían nacido para el imperio. Y mientras las luces del Himalacio se apagaban, los primeros batallones se alzaban en las plataformas lunares, esperando su destino, porque la guerra por Terra había terminado, pero la guerra por la galaxia apenas comenzaba. Las primeras legiones nacieron en silencio. No hubo proclamaciones ni estandartes, solo el eco metálico de las compuertas abriéndose en los hangares de Terra y Luna. Allí, bajo el ojo vigilante del emperador, se ensamblaron los primeros ejércitos de una nueva era. Cada guerrero, cada armadura, cada emblema era parte de un diseño que rozaba la divinidad. Durante meses, los astartes fueron entrenados en secreto.
Los custodes observaban desde la distancia, midiendo cada error, cada impulso. Los instructores del imperio probaban su disciplina con desafíos imposibles, combates sin descanso, simulaciones de guerra orbital, pruebas de vacío, resistencia al hambre y al dolor. No se forjaban soldados, sino símbolos. Cada Astartes debía encarnar un ideal, fuerza, obediencia y propósito absoluto. Los primeros en ser desplegados lo hicieron sobre la Luna, donde antiguas colonias humanas aún resistían a la autoridad de Terra. La conquista fue rápida y quirúrgica. Los Astartes se movían como un solo cuerpo, sin piedad ni error. No hubo asedios prolongados ni rebeliones que resistieran. Donde antes hacían falta ejércitos enteros, ahora bastaba una sola compañía. Una docena de guerreros podía quebrar el espíritu de un mundo. Desde la Luna, las legiones se extendieron hacia los mundos del sistema solar. Júpiter, con sus lunas habitadas por colonias aisladas desde la vieja noche, fue el siguiente objetivo. Allí, los Astartes demostraron su verdadera superioridad, combates en gravedad variable, descensos sobre entornos radiactivos, ataques sincronizados que parecían coreografías más que batallas. Sus enemigos no entendían lo que veían. Creían enfrentarse a hombres, pero se hallaban ante algo nuevo, algo que ya no pertenecía del todo a la humanidad. El emperador no los ocultó por mucho tiempo. Cuando el sistema solar quedó bajo su dominio, los presentó ante las multitudes de Terra. Aquellos gigantes acorazados, de mirada implacable y paso unísono, representaban la materialización del imperio. No eran simples soldados, eran su voz, su brazo, su justicia. Las legiones crecieron bajo un mismo origen y doctrinas diversas. Unas sobresalían en el asalto, otras en la maniobra, otras en la resistencia. 20 reflejos de un ideal compartido. Los magos recitaban himnos al dios máquina mientras forjaban armas y cascos. Los Astartes no rezaban, su fe era el emperador y su liturgia el deber. No necesitaban plegarias porque ellos mismos eran la respuesta a ellas, eran el cumplimiento de una profecía que nadie había escrito, pero todos podían reconocer. La humanidad había encontrado su ejército eterno. Desde las plataformas de Saturno, miles de naves aguardaban. La unificación concluyó. La siguiente marcha estaba clara. Las legiones tomaron posición. El imperio alzó la vista. Ni siquiera un soberano puede estar en todas partes. El emperador lo sabía. Las legiones podían conquistar mundos, pero aún carecían de guías capaces de inspirar galaxias. Así, en su mente, comenzó a germinar una nueva idea. No simples soldados, sino hijos en los que confiaría su legado. Líderes que encarnarían no solo su poder, sino los ideales que un día sostendrían el imperio. Su llegada aún estaba lejana, envuelta en el silencio de los laboratorios del Himalatio y en los susurros del Mechanicum. Pero el destino ya los esperaba y su sola sombra bastaría para alterar el curso de la galaxia. Mientras tanto, las estrellas conocerían primero este nombre: Adeptus Astartes, ángeles del imperio, su espada y su fuego. Forjados en la fe, la ciencia y la sangre del emperador,
Marcharían hacia los confines del vacío, llevando su voluntad como estandarte, porque allí donde avancen, donde el enemigo mire al cielo y vea caer su sombra, los hijos del imperio demostrarán la verdad de su juramento y no conocerán el miedo. El aire olía a óxido y carne quemada. Las torres del submundo se alzaban como agujas corroídas por siglos de abandono, y sobre sus techos caía lluvia ácida, un murmullo constante que disolvía el metal y la esperanza. Las luces parpadeaban entre capas de humo. Las sirenas ululaban sin descanso. En los niveles inferiores de Terra, la luz del imperio aún no había llegado. Allí, donde la oscuridad tenía forma y el hambre era ley, los hombres sobrevivían entre el ruido de las fábricas y los residuos de las guerras pasadas. Las máquinas no se detenían nunca. Los que nacían allí abajo apenas conocían el cielo, solo el resplandor enfermizo de los tubos de neón y el vapor de los purificadores que ardían día y noche. Entre ellos, un niño observaba la calle desde el abrigo de una compuerta oxidada. Sus pies descalzos estaban cubiertos de hollín y el frío le calaba los huesos. Había aprendido a callar, a no confiar en nadie. Los transportes imperiales cruzaban las avenidas como bestias de hierro. Soldados con armaduras pesadas y máscaras respiratorias patrullaban en formación, buscando entre las sombras. Algunos decían que se llevaban a los criminales, otros a los enfermos, pero en los últimos meses habían empezado a llevarse a los niños. Nadie sabía por qué, solo sabían que ninguno regresaba. Aquella noche, el sonido de los motores rompió el silencio. Un transporte blindado se detuvo en mitad del callejón. De su interior emergió un magos del Mechanicum, acompañado de 2 soldados del ejército imperial. Llevaba el rostro cubierto por una máscara de cobre y, desde su espalda, se desplegaban brazos mecánicos que sostenían tubos, sensores y un auspex que vibraba con destellos verdes. El aire chisporroteó con energía estática. La voz del magos era un zumbido distorsionado que parecía surgir de todas partes a la vez. Lecturas biológicas estables, radiación tolerable, sujetos primarios dispersos. Uno de los soldados encendió un cigarro. Su respiración se mezcló con el vapor ácido del aire. ¿Qué diablos buscan aquí abajo? Dicen que son niños, pero parecen más ratas que personas. El magos giró lentamente la cabeza. Sus lentes brillaron como espejos líquidos. El Omnisaya no distingue la cuna de la pureza. Solo la sangre importa. El soldado no respondió. Dio una calada y apartó la vista. El magos avanzó entre las sombras, su auspex barriendo el callejón con un rayo de luz roja. Los pequeños se encogían contra las paredes, intentando desaparecer. Coincidencia genética, potencial óptimo. La luz se detuvo sobre el rostro del niño. El soldado aplastó el cigarro con la bota. El grito se perdió bajo el rugido de los motores. Manos metálicas lo sujetaron, levantándolo del suelo. La lluvia se evaporó sobre el blindaje caliente del transporte y el aire se llenó del olor a ozono y vapor. No sabía a dónde me llevaban. Solo sabía que nadie volvía. El vehículo se cerró con un golpe sordo. Afuera, las sirenas se mezclaron con el sonido de las fábricas y los truenos lejanos del colmenar. Adentro, todo era oscuridad. Y cuando el motor rugió, los llantos de los capturados se confundieron con el zumbido frío de la maquinaria. El metal cubrió el último resto de humanidad y el niño dejó atrás la luz del sol para siempre. El transporte descendió durante horas por túneles sin fin, hasta que la oscuridad se volvió absoluta. No había ventanas, solo el sonido constante de los motores y el zumbido de los sistemas de purificación. Cuando las compuertas se abrieron, una luz blanca, insoportable, llenó el interior.
El aire tenía el olor metálico de la esterilización y un frío clínico reemplazó el humo y la suciedad del colmenar. El niño fue conducido por pasillos estrechos donde el suelo era de cristal y bajo él corrían canales de energía azulada. En las paredes, servocráneos flotaban entonando letanías de calibración y cada palabra era un eco binario repetido por decenas de voces mecánicas. La procesión se detuvo frente a una cámara circular. En su centro, un podio de acero esperaba, rodeado de brazos quirúrgicos suspendidos del techo como insectos dormidos. El Magos Biologis que lo recibió no llevaba rostro visible, solo un conjunto de lentes que giraban con clics precisos. Sujetos 17. Nivel de radiación aceptable. Estado físico deplorable, pero utilizable. El niño temblaba. Intentó hablar, pero el aire le cortó la garganta. Demasiado limpio, demasiado ajeno. Todo brilla, todo se mueve, como si respirara. Las paredes me miran. ¿Qué lugar es este? ¿Por qué el aire quema y huele a nada? Nadie escuchó. Dos acólitos lo tomaron por los brazos y lo recostaron sobre la camilla. La superficie estaba helada. Cintas metálicas se cerraron sobre sus muñecas y tobillos. Los tubos descendieron con precisión, penetrando su piel sin titubeo. El dolor fue inmediato, pero breve. Una aguja de plata se hundió en su cuello y la conciencia comenzó a diluirse. Voces mecánicas resonaron a su alrededor. Implantación inicial completada. Ritmo cardíaco duplicado. Respuesta neurológica irregular. Mortalidad prevista alta. Una luz roja parpadeó sobre su pecho. Algo se introdujo en su abdomen. Una semilla metálica que latía al compás de su corazón. El Magos recitó una oración breve, más parecida a una ecuación que a una plegaria. Que el error sea purgado. Que la carne se rinda al patrón. Algo me quema por dentro. No puedo moverme. Hay algo en mi pecho que empuja, que golpea. Quiero que pare. Nadie me mira. Las palabras se transformaron en ruido. El metal cantó, el cuerpo tembló y después llegó el silencio. Solo quedaba el pulso de las máquinas, midiendo, corrigiendo, decidiendo si aquel fragmento de humanidad merecía sobrevivir. Durante horas, o quizá días, el niño flotó entre el sueño y el despertar. El tiempo había dejado de existir. Fragmentos de recuerdos parpadeaban como luces en un pasillo inundado. Una voz que lo llamaba por su nombre, una risa lejana, el sonido de la lluvia golpeando una chapa oxidada. Luego, todo se torcía. Las imágenes se volvían lentas, deformadas, cubiertas por un zumbido grave que crecía hasta ahogar los pensamientos. Mamá, hay ruido. No puedo oírte. Todo tiembla. ¿Por qué el suelo se mueve? Las voces regresaron, mecánicas, sin emoción, hablando un idioma que no pertenecía a ningún ser vivo. Estímulo neuronal en aumento. Actividad límbica residual. Reinicio de patrón cognitivo. Y entre cada palabra, un coro metálico repetía letanías en Binaric. Miedo igual ruido igual a error. Error equals purga. El niño quiso gritar, pero de su boca no salió sonido. Las imágenes volvieron. El brillo de una lámpara quirúrgica, el rostro distorsionado de un Magos, una aguja que descendía lentamente. Intentó moverse. No lo consiguió. El sueño lo tragó de nuevo y el ruido se convirtió en una única voz, ni humana ni mecánica, que murmuraba cerca de su oído. Duerme. El deber borrará el miedo. Y el niño durmió. Durmió mientras su mente era moldeada, mientras los recuerdos se ordenaban como archivos y las emociones se convertían en números. En algún rincón de su conciencia, una parte de él seguía llorando, aunque ya no recordaba por qué. Cuando despertó, el aire olía a aceite y metal caliente.
Las paredes ya no eran blancas, sino de un gris uniforme cubierto de runas de control y símbolos imperiales. Filas de jóvenes, rapados y silenciosos, respiraban al unísono bajo el brillo de los tubos de luz. Sus cuerpos habían cambiado, más altos, más densos, más fuertes, pero sus miradas eran las mismas que la suya, vacías, perdidas entre el miedo y la obediencia. El niño, si es que aún lo era, trató de hablar, pero su voz salió ronca, desconocida. Una figura se acercó, un custodio de la Legio Custodes, rostro oculto tras un casco liso. Su voz resonó con autoridad absoluta. Olvidad vuestros nombres, olvidad el miedo, serviréis a un solo propósito. Y mientras hablaba, una serie de pulsos sónicos recorrió la sala. Los niños se estremecieron, llevándose las manos al cráneo. Las órdenes no se gritaban, se imprimían directamente en sus mentes. Los días siguientes se fundieron en uno solo. Aprendieron a correr hasta caer, a pelear sin dudar, a disparar sin pensar. Cada fallo se castigaba con descargas cerebrales. Cada acierto se recompensaba con silencio. A veces, durante los descansos, los oía murmurar los ecos de sus lecciones. El miedo es ruido. El deber, silencio. Y en las cámaras biológicas, los magos biologis del Mechanicum seguían su labor. Activación de la osmódula completada. Implantación de la viscopea estable. Estructura ósea reforzada al 118%. No siento hambre, no siento sueño, pero cada día crezco más. Mi piel duele cuando la luz cambia. Y a veces creo que puedo oír mi corazón, pero ya no me pertenece. Con cada ciclo de instrucción, algo en él desaparecía. Los nombres, las caras, incluso la voz de su madre. Todo se disolvía en el mantra del deber. Los instructores no lo miraban como a un niño, sino como a una herramienta aún sin templar. Aprendió a obedecer antes de aprender a entender. Aprendió a matar antes de aprender a dormir. El último día comenzó sin aviso. No hubo órdenes ni cánticos, solo el zumbido constante de los respiradores y el murmullo de las máquinas. Uno a uno, los jóvenes fueron conectados a cápsulas de inmersión, cuerpos suspendidos en líquidos opacos que olían a hierro y ozono. El aire vibraba con un pulso grave, un eco que parecía venir de las entrañas de Terra. Las luces se atenuaron y el niño, ya apenas consciente, sintió como algo frío se adhería a su nuca. Una aguja, un código, un nombre borrado y reemplazado por una designación. Sujeto 03, implantación completada, memoria residual, purgada. Intenté recordar mi nombre, solo eso, pero no lo encontré. El líquido lo envolvió. Las burbujas ascendían lentas y el sonido de su respiración se mezcló con un nuevo compás, el latido profundo de un corazón alterado. Por un momento creyó escuchar la lluvia, como en sus recuerdos. Pero al abrir los ojos, no vio agua ni cielo, solo el interior de su cápsula, reflejando su rostro irreconocible. El sueño lo alcanzó una última vez, y en su silencio, el niño murió. Lo que despertó después ya no pertenecía al pasado. Era una criatura nueva, un ser nacido de la voluntad del emperador y del trabajo del Mechanicum. Un guerrero sin miedo, un ángel de la guerra. Y así, entre el rugido de las máquinas y el eco de la carne que se apagaba, nació el Astartes. El frío era absoluto. El vacío se extendía bajo el casco y el horizonte de Ganimedes parecía hecho de cristal y ceniza. La luz del sol de Júpiter se reflejaba sobre los cascos metálicos de la escuadra, una línea de figuras inmóviles, gigantes, perfectas. Ninguno respiraba, ninguno temblaba. Solo el viento solar golpeaba la roca, levantando un polvo pálido que se mezclaba con el brillo rojo de los visores.
Recuerdo la lluvia y el olor a óxido. Aquí no hay cielo ni ruido, solo órdenes que llenan el silencio. Escuadra Primus, avance, por la voluntad del emperador. El titán que había sido un niño echó a andar. Cada paso resonaba como un trueno contenido. Su armadura respondía con precisión absoluta, los sistemas internos modulando su fuerza, ajustando los impulsos, corrigiendo cada desviación. Sus sentidos abarcaban todo: la radiación, el pulso de sus hermanos, el calor de los motores. El miedo, en cambio, no existía. Había sido borrado. El aire vibró con el rugido de los reactores. Las escuadras descendieron en formación perfecta, atravesando el humo que cubría las ruinas. A su alrededor, el hielo se quebraba bajo el peso de los impactos y las torres industriales se alzaban como agujas ennegrecidas por siglos de abandono. Aquella colonia humana, una ciudad fortificada, levantada por hombres que aún se creían libres, se había convertido en el campo de prueba del nuevo imperio. Las defensas respondieron. Desde los búnkeres subterráneos, artillería preimperial vomitaba fuego sólido y fragmentos de uranio. Los tanques pesados, máquinas toscas comparadas con las maravillas del Mechanicum, avanzaban entre calles estrechas, disparando sin coordinación. El suelo temblaba, los radares colapsaban y las comunicaciones se llenaban de gritos. Y entonces llegaron ellos. Los astartes irrumpieron como una marea de hierro y fuego. Sus armaduras, aún sin emblemas de legión, brillaban con la luz fría del metal puro. Se movían con precisión inhumana, atravesando muros, ignorando el fuego enemigo que rebotaba sin dejar marca. Cada uno era una fuerza completa. Un solo guerrero bastaba para desmontar una línea entera, arrancar torretas de su base, derribar un tanque con las manos desnudas. Las balas se aplastaban contra sus placas. Las granadas explotaban sin efecto. Los hombres disparaban hasta vaciar los cargadores, sus voces mezcladas entre miedo y furia. Los bolters respondían con truenos. Cada impacto arrancaba trozos de metal y carne, convirtiendo a los defensores en niebla roja. Los muros se derrumbaban, las calles ardían, los cielos se teñían de luz. No hubo heroísmo, solo inevitabilidad. Aquel día, la humanidad comprendió que sus armas ya no le pertenecían. Los transportes imperiales descendían como meteoros. Esquitari marchaban en columnas. Los magos registraban cada impacto. Los servocráneos recitaban letanías de eficiencia. Los rebeldes retrocedían, acorralados entre los edificios. Y en el centro del caos, Aelric, el que una vez fue un niño sin nombre, avanzaba con su escuadra. Su visor proyectaba mapas, signos de objetivos, pulsos vitales. No veía rostros, solo siluetas marcadas en rojo. Su respiración era un algoritmo, su corazón un compresor de precisión. Las órdenes fluían por el box, puras, incontestables. La fortaleza principal cayó al mediodía. Puertas fundidas, defensas desbordadas, silencio absoluto. Las fuerzas humanas se rindieron o murieron. La misión no había terminado. Purga de remanentes civiles. Aelric y 2 hermanos más avanzaron por un corredor en ruinas. El fuego aún chispeaba entre los escombros y el aire olía a ozono y metal fundido. Sus pasos eran truenos medidos, sus sombras, colosos caminando entre los restos del pasado. En una esquina, un movimiento, un pequeño cuerpo acurrucado junto a una viga caída. Era un niño. Tenía el rostro cubierto de hollín, las manos heridas, los ojos abiertos de miedo. Aelric lo observó. Su sensor identificó temperatura corporal, ritmo cardíaco, edad estimada, 8 años. El protocolo no admitía excepciones. La voz del box retumbó en su oído. Zona 4, sin supervivientes. Confirmad limpieza. Aelric alzó el volter. El niño no se movió. Solo lo miró, con la misma mezcla de miedo y desconcierto con que, muchos años atrás,
Él mismo había mirado a los hombres que lo sacaron de su hogar. Esa mirada, la conozco, pero no sé por qué. Durante un segundo, el visor parpadeó, incapaz de fijar el objetivo. Un fallo insignificante. El dedo se tensó sobre el gatillo. Un solo disparo. El eco se perdió entre el humo y los motores. Aelric siguió caminando. No miró atrás. No sintió nada. El ruido del Volter se confundió con el de los incendios que devoraban la ciudad. Y cuando el último edificio se desplomó, la voz del mando resonó por el canal común. Objetivo cumplido. La colonia de Ganimedes ha sido purificada. El Astartes alzó la vista. Sobre las nubes, el crucero imperial proyectaba su sombra sobre el planeta conquistado. Los fuegos orbitales seguían cayendo, moldeando el mundo en silencio. Así nació el dominio del imperio. Mundo tras mundo, el hombre se impuso sobre el hombre. Y los hijos del emperador caminaron entre las ruinas de aquellos que un día fueron sus iguales. El niño que había visto la lluvia se extinguió con el último disparo. Solo quedó el guerrero.